Ahora vamos a pasar con Alexandre Moraes, ingeniero de sistemas para América Latina de BlackBerry. Alexandre es ingeniero eléctrico e informático y tiene una maestría en seguridad informática de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es un profesional certificado en seguridad de sistemas de información y adicionalmente posee otra certificación en ciberseguridad del Instituto SANS. Adelante, Alexandre, puedes partir con tu presentación. Veo que Ok, ya la proyectaste y todo, así que te vaya muy bien. ok, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Ah, ok, Se ve perfecto. bien y se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, buenos días a todos. Como me presentaron, yo me llamo Alexandre Moraes. Estoy acá representando a BlackBerry por una invitación que fue hecha desde la embajada de Canadá en Chile. Y básicamente yo hablo español y voy a hablar un poco de la experiencia que nosotros tenemos acá en Latinoamérica y también un poco en Estados Unidos en este tema de protección en redes, no solamente de smart grids, más todo el tipo de que llamamos de OT, que son redes industriales, con el uso de soluciones basadas en inteligencia artificial. Entonces, básicamente, ese es el tema de la charla que vamos a hablar hoy, un pequeño safe harbor de BlackBerry. Y hablando un poco de mí, entonces básicamente yo manejo el equipo de ingeniería de sistemas de BlackBerry en Latinoamérica. Tengo mucha experiencia en cybersecurity, prácticamente más de 20 años, ¿no? Hoy trabajo mucho con la parte de análisis de incidentes y malware, ¿no? Porque tenemos que conocer muy bien los ataques que están pasando y cómo manejar este tema de malware. Y también la parte de arquitectura de seguridad y trabajando con proyectos en grandes compañías por prácticamente toda Latinoamérica. Yo vivo en Brasil, más ya sigo más o menos a unos 15 años trabajando por toda la región de Latinoamérica. Entonces ahí incluso el mercado chileno es un mercado que nosotros ya estamos trabajando con esta unidad que trabaja con inteligencia artificial prácticamente desde 2016. Tenemos grandes clientes en el mercado chileno, ¿no? Yo tengo también una carrera académica, ¿no? Yo trabajo como profesor en una universidad acá en São Paulo y tengo una serie de libros que están publicados en la parte de cybersecurity y también de seguridad en IoT, ¿no? Que es un tema también muy fuerte hoy, el tema de sensores y esta parte de IoT. También es algo que también hago investigación. Y en mi tiempo libre me gusta mucho también la parte de criptomonedas, la parte de blockchain, Bitcoin, son algunos temas que también estudio, ¿no? Bueno, en tema de qué vamos a hablar hoy. Entonces, básicamente, seguridad en Smart Grid. ¿Cómo está el escenario actual en términos de las amenazas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya escuchado mucho a respecto de ataques que son direccionados a infraestructura de un país. Entonces, cuando se dice la infraestructura, se dice ataques al sistema eléctrico, ataques al sistema de distribución de combustible, a los sistemas de agua. Entonces, todo eso es algo que preocupa mucho a todos los países, de todos los gobiernos. Entonces, vamos a hablar un poco. En este tema, nosotros vamos a hablar un poco de un caso real que pasó en Estados Unidos. No sé si todos escucharon respecto de Colonial Pipeline, que es una compañía que básicamente es responsable por 40% de toda distribución de combustibles en la costa este de Estados Unidos. Estuve prácticamente 4 días con su operación interrumpida
por tema de un ransom, de un ataque, ¿no? Con un ransom, ¿no? Entonces, importante nosotros analizarmos con un enfoque de cybersecurity o qué está pasando con estos sistemas críticos, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial nos puede apoyar en mejorar la protección y la seguridad de todos estos dispositivos que tenemos en las redes críticas, ¿no? Entonces, bueno, el tema específico de Smart Grids, ¿no? Que es justamente el tema de este seminario, ¿no? Si nosotros del lado, con la experiencia que nosotros tenemos en seguridad, analizamos el escenario actual, yo puedo decir a ustedes, en especial en Latinoamérica y en mi caso en Brasil, yo puedo decir que el Smart Grid que tenemos hoy no está completamente compliance con los requerimientos de seguridad que son necesarios. Entonces nosotros encontramos, si hacemos un análisis, vamos a encontrar varias fallas de seguridad, varios dispositivos que, por ejemplo, utilizan contraseñas muy fáciles, sin control de acceso, muchos sensores que por tema de la localización donde está ubicado, hace comunicación utilizando la propia Internet. Entonces esto amplía mucho el leque en términos de análisis de ataques que se pueden pasar, porque a partir del momento que nosotros conectamos dispositivos de Smart Grid en una red IP y una red que tiene conexión a Internet, nos trae ahí una serie de debilidades y una serie de casos que nosotros tenemos que analizar en términos de garantizar la seguridad de estos dispositivos, ¿no? Entonces, justamente todo este tema de estar más conectado, estar más integrado con sistemas de Big Data, todo eso, traer más datos desde estos dispositivos y conectarlos puede traer también riesgos en términos de modificación de datos, en términos de vazamiento de datos, en términos de privacidad, ¿no? Entonces, todo eso son grandes desafíos que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, si nosotros miramos el Smart Grid dentro de la red eléctrica, es algo muy interesante en términos de la cobertura, ¿no? Porque puede tener una cobertura tremenda, ¿no? En términos de puntos, de sensores que están conectados a esta red. Más el gran problema que vemos hoy es que es prácticamente con un escenario tan variado en términos de conexiones, de acceso, es prácticamente hoy imposible garantizar la protección de todos los nodos, ¿no? Los principales riesgos que están presentes están muy enfocados en, por ejemplo, disponibilidad. Entonces, dentro de una red, incluso una red con sensores, es posible que esa red sea susceptible a un ataque que se llama negación de servicios. Entonces, es un ataque simplemente para dejar los sensores desconectados y sin estar forneciendo los datos para los sistemas de decisión, ¿no? Entonces, estos dispositivos sí están sujetos a ataques de disponibilidad, ataques de integridad, que es muy complicado, en especial cuando estamos hablando de sensores que tienen un sistema de billing que pueden estar biletando estos consumidores con el costo final de la factura de energía. Si, por ejemplo, estos sensores pasan por una falla de integridad y alguien simplemente les permite cambiar los datos que son enviados para el sistema de billing. Entonces, la integridad es algo muy importante que tenemos que garantizar que los datos que salen de los sensores, de los medidores, lleguen de la misma manera en los sistemas de decisión, los sistemas de billing.
que los datos no son alterados. Y un otro tema es todo el tema de confidencialidad. Entonces, estos datos de consumo pueden ser considerados datos personales, ¿no? Y son datos sensibles que no se pueden ser como disclosed, no se pueden divulgar. Entonces, son cosas que también teníamos que tomar un par de cuidados, ¿no? Bueno, ahí nos ve prácticamente cómo proteger esos dispositivos, ¿no? Entonces, y ahí tendríamos que analizar la protección de cada uno de estos nodos dentro de la red, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no? Existen tecnologías para todo eso. Es claro que la inteligencia artificial, que vamos a comentar en algunos minutos, es algo que puede traer más, ¿cómo se dice? Una mejor cobertura, un mejor nivel de seguridad do que utilizar soluciones tradicionales. Entonces, ese es un punto importante. ¿Cómo proveer y analizar el control de acceso? Cuando estamos hablando de control de acceso, es que esta red de sensores, ¿no? ¿Cómo es el acceso a esta red de sensores? ¿Cómo es el control de identidad? Justamente como comenté con ustedes, ¿no? Muchos sensores, muchos dispositivos que no utilizan contraseñas o utilizan contraseñas estándar, ¿no? Que son fácilmente, diría, puede ser como hackeables, ¿no? O sea, un hacker podría fácilmente hackear una red como esta, ¿no? Y otro tema es cómo hacer auditoría, ¿no? En términos de eventos, logs sobre esta red, ¿no? Esos son grandes desafíos que se podría empezar a tratar pensando en algunas medidas políticas y simplemente soluciones de seguridad que están presentes en el mercado, ¿no? Si ustedes analizan, por ejemplo, un sistema SCADA, que es un sistema industrial que está aplicado en toda la infraestructura, ¿no? Estos sistemas, el día de hoy, no son seguros para estar conectados a Internet, ¿no? Hay una serie de cuidados. Existen muchas compañías que piensan en conectar sistemas de escalas y simplemente adquieren un firewall de red, ¿no? Pensando que, mira, yo tengo acá una parte de mi red SCADA, yo tengo un firewall y con este firewall ya estoy seguro, no hay problema de hacer conexión en la red, de hacer accesos, conexiones utilizando Internet, todo eso. Y esto no es la verdad, ¿no? La verdad es que un firewall no es suficiente, ¿no? Hay la necesidad de una serie de otras soluciones que nos permitan traer más inteligencia, incluso detectar fraudes y ataques dentro de la red de sensores, ¿no? Del Smart Grid, ¿no? Entonces, algunas herramientas que son interesantes, utilizar una solución de antivirus de nueva generación, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de nueva generación, estamos hablando básicamente de usar soluciones que son modernas, que no utilizan firmas o no utilizan un conocimiento anterior de una determinada amenaza, mas sí utilizan un modelo matemático de inteligencia artificial. Entonces, si nosotros utilizamos un modelo matemático de inteligencia artificial, conseguimos analizar una determinada amenaza, un determinado virus, gusano, troyano que esté en la red de Smart Grid, ¿ok? Sin la necesidad de tener firmas. Lo hacemos por las características maliciosas que tienen estas aplicaciones, ¿ok? Entonces, la inteligencia artificial viene siendo mucho aplicado en este tipo de red, en la detección y prevención de malware, en el análisis incluso de comportamientos maliciosos, en el análisis de riesgo, ¿okay? Entonces, justamente esto es un tema muy interesante. La gran ventaja de utilizar inteligencia artificial en este caso es que no hay la necesidad de estos aplicativos, de estas redes, estar directamente conectadas a Internet o de bajar actualizaciones, ¿no? Todo eso se puede trabajar completamente desconectado con un nivel altísimo de detección de amenazas, muy cerca de 100%. ¿Okay? Utilizar una herramienta de Detect Response, entonces son herramientas que nos permiten investigar incidentes de seguridad que ocurrieron en la red, ¿no? Y tomar acciones automatizadas
Estas herramientas también pueden utilizar algoritmos de inteligencia artificial para facilitar este proceso. Utilizar, por ejemplo, herramientas que son conocidas como Data Loss Prevention. Estas son herramientas que identifican cuando hay un intento de vazamiento de datos de una determinada aplicación. ¿Okay? Entonces ahí se podría simplemente bloquear este tipo de acción y también hacer un sistema de gestión de vulnerabilidad. Esto es muy importante porque muchos sistemas industriales son sistemas que prácticamente no se actualizan a años, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve varias experiencias en mi vida profesional de encontrar empresas que utilizaban en sus redes industriales servidores que nunca habían pasado por un proceso de actualización. Entonces ahí estaban en una máquina de uso específico, estaba ahí un sistema operacional de Windows que tenía 4 o 5 años sin ningún tipo de actualización. Entonces todo eso nos trae una serie de riesgos, ¿no? Bueno, hablando específicamente ahora de un caso real, que es Colonial Pipeline, ¿no? Entonces, básicamente, Colonial Pipeline fue un ataque hecho contra una infraestructura una infraestructura de gasoductos, ¿no? Para distribución de combustible en Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, ¿no? Que el foco fue justamente el ataque contra la infraestructura. ¿Okay? Es claro que el ataque fue direccionado a toda la red industrial, la red SCADA de Colonial Pipeline, y tuvo mucho éxito, tanto que el Hanson dejó toda esa infraestructura prácticamente 4 días sin funcionar, ¿no? Entonces, hoy prácticamente, o que es interesante es que el Hanson que fue utilizado en Colonial Pipeline era un Hanson que ya era conocido. Entonces, este Hanson se llama DarkSide y este ataque fue más o menos en abril, mayo de este año, ¿no? Y este Hanson ya era conocido más o menos un año atrás, ¿no? El tema interesante es que Colonial Pipeline hacía uso de un antivirus tradicional, entonces ellos no tenían en su infraestructura el uso de la inteligencia artificial y simplemente no fueron capaces de detectar este Hanson, ¿no? Teniendo un prejuicio muy grande. El gran problema de estos nuevos ataques de Hanson es que antes de cifrar todos los servidores de todos los sistemas críticos, es que lo que ellos están haciendo hoy es simplemente extrayendo los datos, ¿no? De una manera a decir, mira, yo tengo acá toda la base de datos de tus clientes, ¿no? Si tú no haces el pago para el resgate del Hanson, para recibir la clave criptográfica para decriptografar los sistemas, yo simplemente voy a publicar las informaciones privadas, las informaciones confidenciales de sus clientes en Internet. Entonces, básicamente hoy, la gran mayoría de estos ataques de Hanson contra infraestructura y contra clientes comunes, normalmente te hacen una doble extorsión. Entonces, te exigen el pago para descifrar los servidores y también te exige que muchas veces que tú hagas un pago adicional para que ellos no publiquen los datos personales de los clientes que habían extraído desde de la red, ¿no? Bueno, todo eso, toda esa temática de Hanson que creció mucho, para que ustedes tengan una idea, con la pandemia en Latinoamérica, esto creció 400% los últimos 2 años, ¿ok? La inteligencia artificial es algo que nos puede apoyar en mucho en términos de la detección de Hanson y estas amenazas avanzadas en prácticamente todos los clientes corporativos, mas también se aplica mucho a redes industriales y, por ejemplo, el Smart Grid, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad, nosotros cuando utilizamos inteligencia artificial, estamos utilizando estas 3 tecnologías, ¿no? Tanto Deep Learning, que es la creación de una red neural para identificar determinados patrones, el uso de Machine Learning, que es utilizar la máquina para entrenar
identificar comportamiento o archivos y aplicaciones sospechosas, ¿no? Y al final tenemos la inteligencia artificial, que es hacer con que la máquina trabaje con la misma inteligencia, o la verdad, una inteligencia mejor que la inteligencia humana, ¿no? Y ese es un tema muy importante. Hoy prácticamente, si nosotros miramos en caso de detección de malware y ataques en los sistemas de Smart Grid, en los sistemas tradicionales, muchas compañías aún utilizan soluciones tradicionales, que estas soluciones tradicionales dependen mucho de análisis y creación de firmas de una manera manual. ¿Okay? Entonces, normalmente estas compañías tienen 500, 600, 1000, 2000 personas haciendo análisis de malware y simplemente creando una vacuna para proteger los clientes, ¿no? Eso es un trabajo muy pesado, ¿no? Hoy prácticamente son cerca de 365,000 nuevos malwares por día que están presentes en Internet. Entonces, normalmente esto crea una ventana de vulnerabilidad. Es que muchas veces cuando hay una nueva amenaza, una amenaza que no es conocida, estas soluciones, como era la solución que utilizaba Colonial Pipeline, no es capaz de bloquear estos ransomware, de bloquear essas amenazas que son avanzadas. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, todo este proceso de entrenamiento, de detección de nuevas amenazas, todo eso prácticamente se hace por inteligencia de máquina. Entonces, no hay la necesidad de tener gente creando, analizando malware manualmente y creando firmas para detectar estas amenazas. Todo eso le hace la propia máquina utilizando inteligencia artificial y trayendo una protección contra nuevas amenazas impresionante que los sistemas tradicionales no son capaces de proteger. Entonces, toda vez que nosotros tenemos la inteligencia artificial aplicada a la protección de infraestructura crítica, normalmente vamos a ver que sistemas tiene o que nosotros llamamos de capacidad predictiva temporal. O sea, mismo utilizando modelos de inteligencia artificial de algunos años por atrás, por ejemplo, 3, 4 años por atrás, completamente desconectados y sin ningún tipo de actualización, nosotros somos capaces de bloquear ransomwares y amenazas de día cero, o sea, amenazas que están ocurriendo por toda la red, incluso redes industriales el día de hoy. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el sistema hace uso de inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial puede nos apoyar también en identificar comportamientos sospechosos que estén ocurriendo dentro de las redes también. Entonces, fraudes, todo eso, estos sistemas de inteligencia artificial nos permite blindar con un nivel de protección que es prácticamente inalcanzable utilizando el modelo tradicional, donde hay la necesidad de una intervención humana para crear una vacuna contra un determinado virus, contra una determinada amenaza. ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial nos trae un poder de prevención que ninguna otra solución tradicional, baseada en firmas, nos consegue blindar, ¿no? Entonces, el caso de Colonial Pipeline, básicamente, si nosotros hacemos una prueba con un motor de inteligencia artificial de 6 años, prácticamente este motor ya bloqueaba Colonial Pipeline. Entonces, perdón, el dark side de Colonial Pipeline. Entonces, es posible si tenemos prevención en redes Smart Grid, tenemos prevención en ambientes corporativos tradicionales utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos trae un nivel de protección que hoy es prácticamente impracticable por sistemas de protección tradicionales. ¿Okay? Esto básicamente es el tema. El tema, por ejemplo, como comentamos, en caso de Colonial Pipeline, el dark side, que fue el Hanson que ejecutó en Colonial Pipeline, incluso el hacker que había sido responsable por el ataque ha publicado en un blog diciendo que, mira, el problema de Colonial Pipeline es que no estaba utilizando un antivirus de nueva generación.
Y si, por ejemplo, el antivirus, la compañía utilizase productos como Silence o Carbon Black, sería capaz de bloquear. ¿Okay? Entonces, los hackers saben que utilizando inteligencia artificial son capaces de bloquear este tipo de amenaza. Solamente un comentario. Yo vengo de Silence. Silence es una compañía que desde 2019 fue comprada por BlackBerry. Entonces, nosotros hoy estamos dentro de BlackBerry. Es justamente un grupo que trabaja con soluciones de cybersecurity dentro de BlackBerry. ¿Okay? Bueno, yo creo que tenemos algunos minutos aún. Me gustaría hacer una pequeña demo con ustedes de cómo utilizar inteligencia artificial para bloquear amenazas, ¿no? Esto es algo muy interesante. Entonces, rápidamente voy a hacer una demo muy rápida, ¿no? Yo tengo acá una máquina donde es muy interesante para proteger cualquier tipo de ambiente. Es muy importante nosotros comprendemos cómo trabaja la cabeza de un hacker, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que los hackers utilizan para enganar sistemas de protección tradicionales? ¿Okay? Entonces, ese es un tema muy importante. Acá yo tengo una máquina que yo voy simplemente a simular lo que hace un hacker. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos acá, yo tengo el malware que infectó Colonial Pipeline, que es el DarkSide. Si, por ejemplo, nosotros analizamos este malware en VirusTotal, VirusTotal es básicamente un sitio donde se puede probar el malware contra distintos motores de distintas soluciones. Ustedes pueden ver que el malware original de DarkSide, prácticamente todos los antivirus, todos los fabricantes lo detectan, ¿no? ¿Y por qué lo detectan? Porque después de un par de horas que se conoce la amenaza, estos ingenieros que están ahí trabajando manualmente crían una vacuna y con esta vacuna protegen todo el resto del mundo contra esta amenaza de DarkSide. ¿Cuál es el problema? El problema es que los hackers son muy expertos. Lo que ellos hacen es que ellos cambian completamente el código del Hanson, recompilando el código de una manera a crear una amenaza de día cero. Entonces, justamente esto que voy a hacer una prueba con ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a cambiar este código que estamos probando de Colonial Pipeline para crear un código completamente nuevo, ¿no? Esta es una herramienta que los hackers normalmente utilizan, se llama un packer, ¿ok? O que hace prácticamente está recompilando todo el código de este DarkSide de una manera a crear un nuevo Hanson de día cero, ¿no? Ustedes miraron en la presentación que son más o menos 360,000 nuevos malwares por día, ¿no? ¿Cómo esto es posible? Esto es posible porque los hackers, la verdad, lo que hacen es que modifican el código de un Hanson ya conocido, ¿no? Entonces, el proceso lleva un minuto, ¿ok? Y acá nosotros prácticamente ya creamos un nuevo Hanson. Vamos a analizar este Hanson nuevamente según los motores de VirusTotal para que ustedes tengan una idea o qué hace este tipo de herramienta, ¿no? Entonces, si nosotros simplemente cargamos en el motor de VirusTotal, VirusTotal va justamente a empezar a analizar este código segundo varios motores de diferentes fabricantes. Entonces, lo que ustedes básicamente van a observar es que todos los sistemas que son sistemas basados en inteligencia artificial, en machine learning, son sistemas más avanzados, simplemente van a ser capaces de detectar esta amenaza. Sistemas tradicionales baseados en firmas, entonces podemos mirar acá que prácticamente la mitad de los sistemas no son capaces de identificar. Entonces acá se puede ver grandes fabricantes de antivirus tradicionales que simplemente no consiguen identificar este nuevo Hanson que yo acabo de crear. ¿Ok? Bueno, para concluir, lo que voy a hacer, yo tengo acá una máquina, yo había comentado con ustedes a respecto de la análisis temporal predictiva. ¿Ok? Yo tengo una máquina de nuestra solución de 2015 que nunca ha pasado por ningún tipo de actualización. Entonces estoy utilizando un modelo matemático de 6 años atrás, ¿ok? La inteligencia de 6 años atrás. Y lo que voy a hacer es que voy a probar esta amenaza que atacó Colonial Pipeline contra un motor de 6 años atrás, ¿ok? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es copiar
estos archivos que ahí están en la otra máquina para acá y vamos a ver cómo se comporta la inteligencia artificial contra esta amenaza. ¿Okay? Entonces acá nosotros tenemos los archivos de DarkSide que fueron creados, estos malwares fueron creados 5 años después que fue lanzado este motor matemático y simplemente aquí está, si nosotros intentamos ejecutar, simplemente la solución lo bloquea la amenaza en pre-ejecución. Entonces ese es un tema importante, ¿no? Completamente desconectado. Cada vez más nosotros tenemos el uso de la inteligencia artificial en sensores, computadores de uso específico, en redes industriales, en redes de infraestructura, por traer toda esa inteligencia y por permitir trabajar completamente desconectado. Entonces ustedes pueden ver que una máquina completamente desconectada, acá utilizando una inteligencia artificial de prácticamente 6 años, tuve la capacidad de bloquear una amenaza de día cero, no una amenaza actual, ¿no? Imagina, el motor actual de nosotros tiene una capacidad mucho más grande que este, más la idea era justamente estar comentando con ustedes cómo la inteligencia artificial nos permite traer un nivel de protección que los sistemas tradicionales no son capaces. ¿Okay? Bueno, creo que ya estoy con el tiempo ya listo. Ahí no sé si nosotros tenemos ahí alguna pregunta, algún tema adicional. Tenemos espacio al final del panel, nos queda espacio para preguntas. Así que ahí vamos a compilar las preguntas que tengamos para los tres. Ok, perfecto, entonces. Muchas gracias, Alexandre. La verdad, muy interesante poder ver en vivo lo que simulaste. Se agradece Sí. mucho. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y que siga un buen panel a todos. Gracias. Gracias.